Hola, estamos esperando al invitado por mientras, pero les voy a contar que la gente que no se pueda conectar hoy, lo importante es que van a ver, esto se va a quedar grabado. Así que cualquier cosa, si no se pueden conectar o por temas de la lluvia y todo eso, se les acaba el internet o quedan sin conexión, esto va a quedar grabado. Hola, hola Doris, vete. ¿Cómo están? ¿Les ha ido bien? Bueno, para los que recién se vienen integrando, les comentaba que estamos esperando al invitado, que es alguien muy querido por nosotros y que nos ha acompañado en nuestra enseñanza durante 2 años y es como nuestro profe jefe. Lo queremos mucho, le tenemos mucho cariño. Entonces estamos esperando que él se pueda conectar para proseguir con el en vivo. Ya, ahí nos avisa la compañera que el invitado se está conectando. Esperemos a que se conecte. Ya, ahí estamos casi listos. Como les decía anteriormente, esta persona es súper importante para nosotros porque nos ha ayudado bastante con nuestro aprendizaje. Y él más o menos les va a comentar quién es, a qué se dedica. La idea es que él como que los ayude en el área en el que él se desenvuelve. Sí, el profe Ignacio va a ser reconocido por todos. Estamos esperando que se pueda unir. Porque entendemos que como hay problemas con la conexión como en todo aspecto, por el tema de la lluvia y todo eso. Vamos poniendo. Ah, ya, ahí parece que va a funcionar. Hola, Ahí sí, ahí sí. ahí se conectó.
Menos Hola, mal, hola. No podía, estaba tratando desde el desde el computador, computador. pero no pude. Cosas que pasan, internet. Claro. La Así nueva que aquí estoy desde el tecnología. celular mejor. Ya, profe. O sea, yo sé que es mi profe, pero las demás personas no lo conocen y la idea es que usted nos comparta quién es, cuál es su nombre, a qué se dedica. Porque nosotros igual como que estamos súper contentos de que usted esté con nosotros porque lo queremos mucho. Sí, eso estaba comentando a la gente que como que es Sí, súper importante que en el proceso de enseñanza de nosotros, entonces estamos como súper contentos y orgullosos. muchas gracias. Sí, si te estaba escuchando ahí mientras yo trataba de conectarme, de igual manera te trataba de escuchar. Bueno, pues bien, para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Gómez Dupré. Soy profesor de Educación General Básica, con mención en lenguaje. Soy profesor de la UNCE, ¿verdad? Y que le hago clase aquí a toda esta que me considera como su profesor jefe, por lo que escuchaba ahí, que me enorgullece mucho por lo demás. Soy orientador educacional también. Y bueno, ejerzo también la docencia en aula actualmente, con la jefatura de este año de un octavo básico, con una educación online, ¿verdad? Todos los días conectado con los chiquillos, pero bien, pues listo y dispuesto, y en la universidad lo que ustedes ven que me manejo también con todo lo que es la lectoescritura, que son los ramos principales que me he evocado a la enseñanza con ustedes. No sé si Ya, ahí profe. queda bien. Súper bien, excelente. Ya. Perfecto. La idea es que ahora se abra como una ronda de preguntas. En el caso de que la gente no tenga preguntas, yo igual tengo algunas preguntas aquí como para empezar. Entonces, no sé si la gente se anima a hacer como preguntitas acerca del lenguaje, porque es un experto en lenguaje, entonces más o menos eso nos va a ayudar. Y, por ejemplo, la primera pregunta que tenemos es desde su perspectiva. ¿Cómo saber si un niño toma bien el lápiz? Algo sumamente importante en la escritura de los niños, que usted nos enseñó. Ah, muy bien, sí. Me estaba. Ahí yo dije, esto lo vimos en clase. Oye, Diana, mira, primero que todo, yo no lo mencioné ahora cuando me presenté, pero felicitarlos por esta iniciativa que yo cuando me enteré por correo de esto, realmente lo encuentro algo, pero muy favorable, habla muy bien de ustedes, y ya aquí se vislumbra el nivel de profesores que van a ser todos ustedes, así que primero que todo, y antes de responder esta pregunta, obviamente felicitarlo por esta noble iniciativa y que hoy en día, debido a la contingencia, eh, es tan buena también. Así que, bien, vamos a la pregunta. Muchas veces, a la respuesta, mejor dicho. Claro, efectivamente a los niños les cuesta mucho tomar el lápiz porque todo el proceso de lectoescritura indudablemente requiere de muchas habilidades motrices. ¿Ya? Y muchas veces nosotros asociamos que las habilidades motrices son básicamente, no sé, seguir no sé, pues, un trazo de una línea punteada, por decir algo que es como lo más clásico que se puede conocer, ¿verdad? Pero ya todo esto tiene mucha relación, me voy a explayar un poquito más, no solamente en la toma del lápiz, sino que tiene mucho que ver también con que los niños puedan saltar con un pie, saltar con el otro, caminar sobre una línea es súper importante también para todo este proceso que vamos a tener de las habilidades motrices que van a requerir los niños que finalmente van a concluir en una toma adecuada del lápiz, ¿verdad? Los niños generalmente cuando empiezan a escribir toman, ¿verdad?, de esta manera el lápiz y con esto empiezan a tratar de escribir y la verdad que es la forma más fácil, pero aproximadamente a los 3 años, ¿verdad? Porque junto con esto empiezan ellos a rayar, ¿verdad? O cuando rayan las paredes de las casas, lo hacen desde esta manera. Pero pues bien, aquí todos los educadores tenemos que tratar, ¿verdad? De tomar, de que los niños logren la habilidad de la pinza, ¿verdad? Que como su nombre lo señala, simula una pinza, por lo tanto tenemos muchos tipos de actividades, desde donde yo en mi casa, por ejemplo, les puedo sacar poroto, garbanzo, y lograr de que el niño vaya tomando uno por uno y los vaya echando a distintos recipientes, porque con eso voy trabajando justamente esta habilidad. Se lo mencioné también a ustedes en algún momento, el hecho de, déjame sacar por aquí un papelito, si es que tengo, ya, aquí tengo uno. Por ejemplo, el simple hecho también de que los niños puedan
romper papel, perdón, que rompan papel, porque al romper un papel, no sé si mis manos se notan bien, uno obviamente también va trabajando esta habilidad. Entonces, eso es súper bueno también, porque con esto vamos soltando la mano, que muchas veces los profes lo mencionamos así, el soltar la mano, ¿verdad? Y eso va a concluir en finalmente la toma del lápiz correcto para trabajar, y justamente también esto, el lugar desde donde vamos a tomar el lápiz es súper importante, porque los niños, que tenemos que entender nosotros, que nuestros niños es una experiencia nueva a la que se están acercando. Entonces muchas veces toman el lápiz muy arriba, y cuando tomamos el lápiz desde muy arriba, indudablemente nos va a costar más tener un control de él. Entonces, una buena adecuación, ¿verdad? Una buena distancia, obviamente el antebrazo apoyado, y eso nos va dando la firmeza para poder escribir. Un poquito larga mi respuesta, pero... Está bien. Porque es más explicativo igual. La idea es como que todo esto sea como explicativo, porque, o sea, cosas que para nosotros los docentes son normales, para los papás no son normales. Correcto. Entonces, Así hay es. como que ser lo más ahondativo en los comentarios que hagamos. Me hicieron una pregunta recién, de _catita.c. ¿Cómo ayudar a los estudiantes a identificar al narrador en los textos? Hablante lírico. Ya, mira, acá, obviamente acá ya teníamos una pregunta que ya me imagino yo que debiéramos estar hablando más o menos desde cuarto año hacia arriba, ¿ya? Entonces, primero que todo tenemos, ahí se habla de narrador y se habla de hablante lírico. Primero identificar que estamos hablando de, en teoría, una persona ficticia que realiza el mismo rol, pero en distintos textos. Porque el hablante lírico, ¿verdad? O sea, como el nombre lo dice, lírico, tiene que ver con todo el género lírico, los poemas principalmente, y el narrador, vamos a hablar de la persona que nos da a conocer la historia, el que nos cuenta la historia, pero principalmente en un cuento, ya, o sea, en el género narrativo, ya. Principalmente nosotros vamos a encontrar tres tipos de narradores, ya, o sea, hay muchos, pero siempre los vamos a clasificar como el narrador, bueno, el omnisciente, que es un narrador que lo sabe todo, es un narrador en tercera persona, ¿verdad? Él cuenta todo lo que le va sucediendo a los personajes, ¿verdad? Pero él no participa de la historia, ¿ya? Sino que él va contando, pero él es omnisciente, él sabe hasta lo que piensan los personajes. Entonces es súper fácil identificarlo. Porque si yo digo, por ejemplo, durmió toda la noche y tuvo pesadillas por esa preocupación que tenía, automáticamente sabemos que es omnisciente, porque sabe que tuvo pesadilla, sabe de qué se trataba esa pesadilla, ya no sé si se entiende bien. Luego podemos encontrar otro de los narradores más comunes, el narrador protagonista, ¿ya? El cual es parte de la historia, porque él va contando lo que le sucede en la mayoría de las veces a él mismo, ¿verdad? O narra una situación en la que él tiene gran importancia en todas las acciones. Por lo tanto, va a narrar en primera persona. Durante esa noche yo no pude dormir. La verdad es que son tantos los problemas que me agobian, que tengo, que me es imposible conciliar el sueño. Entonces, en todo momento, ¿verdad? Este narrador va a estar hablando desde él. Y por eso la primera persona es como la pista clave que vamos a tener para identificarlo, ¿ya? Otro tipo de narrador que podemos encontrar, que se da también harto a nivel de colegio, el narrador testigo, ¿ya? O de conocimiento limitado, lo conocemos también ahí, que es un personaje que está en la historia, ¿verdad? Pero él no participa de la historia, de los hechos narrados, sino que él solamente cuenta lo que lo que le está sucediendo a otros personajes. Ya, por eso también se dice que es de conocimiento limitado, porque puede narrar, si alguien, no sé, va corriendo, pero no sabe los motivos por los cuales corre, porque esos motivos los va a saber el personaje o el narrador omnisciente. ¿Bien? Y el hablante lírico, aquí es más complejo, y aquí uno se puede confundir mucho, porque es muy común confundir el hablante lírico con el poeta. O con la poetisa. Generalmente los niños eso hacen, porque además, como siempre en un poema, abajo va, o arribita, después del título, quién es quién escribió ese poema. Entonces muchas veces se tiende a confundir
el autor, que no es autor, sino que es poeta poetisa, con el rol o con el personaje que crea este poeta para que transmita las emociones o los sentimientos que quiere explicar ese poema. Doy un ejemplo. Gabriela Mistral, ya hay una poetisa que a mí me gusta harto todo lo que ella escribió. Ella siempre ocupa, o principalmente ocupa, la voz de una madre para transmitir emociones o sentimientos. ¿Ya? Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, por ejemplo, que es un poema que habla de que tiene temor de que a una hija, ¿verdad?, cambie durante la vida y cambie tanto que después ni siquiera ella como mamá pueda reconocerla o pueda acercarse a ella. Entonces, el hablante lírico ya es la persona que está transmitiendo las emociones o los sentimientos en un... Sí, Ahora sí, estábamos los dos lo mismo. Yo sí. decía, oh, ¿quién barró mi bandera? Dije yo. Voy a... Espérame, dame un segundito que voy a enchufar, como yo me iba a conectar desde el computador, no tenía mi cargador, mi celular muy cargado, entonces voy a tener que entrar aquí a cargarlo, pero no me demoro nada. Dame un segundito Sí, tranquilo. para conectarlo acá. Igual ha sido bastante bueno como esto, porque yo no me esperaba como tantas preguntas y hay harta gente que como que está preguntando, se está uniendo. Ahí sí, Qué rico saber que nos puede estamos aportar, avisando. porque estábamos como... Ya, ahí sí. No, me di vuelta ahí. Ya, las tecnologías, ya lo voy a tomar en la mano nomás mejor. Bien. Ya, profe, me preguntan aquí, Cote.Narváez dice, me gustaría preguntarles cómo puedo trabajar la concentración al momento de la lectura en los niños. Bien, acá mira, esto es también, de repente uno como profe se pregunta y siempre busca esta respuesta a esta pregunta, porque en primer lugar sabemos, ya hay temas que hemos conversado harto, la problemática que tenemos como profesores para incentivar la lectura, ¿verdad? Porque obviamente estamos en un país que cuesta mucho el goce lector, incentivarlo, y de ahí vemos muchas causas, por lo tanto, lograr que muchas veces nuestros niños se logren concentrar a través de una lectura en la cual en muchos casos no les va a gustar leer, obviamente es una tarea mucho más compleja. ¿Qué tenemos que tener en claro? Que obviamente todos los niños van a responder o necesitan distintas estrategias para estudiar, para leer, en fin, todos tenemos habilidades distintas y es bueno que tanto los papás como los profes tratemos de ir conociendo cuáles son las habilidades que van teniendo nuestros hijos o nuestros alumnos para irlos potenciando, ¿ya? Por lo tanto, si la persona que me está haciendo la pregunta está enfocada más que nada a una comprensión para desarrollar, por ejemplo, en una sala de clases, ¿ya? Yo aquí lo que siempre sugiero y lo que siempre hago es tratar de realizar primero dos lecturas, ¿ya? Una lectura primero silenciosa, porque hay muchos niños ya que necesitan un ambiente totalmente tranquilo, con los menos distractor posible, para poder comprender y concentrarse, ¿ya? Y luego que uno ya tiene esa primera lectura y que ahí nos vamos detectando al tiro quiénes son los niños que no pueden leer con todo en silencio, porque ellos empiezan a tratar de ellos mismos meter un poquito de ruido o empiezan a mirar para todos lados. Entonces ahí uno detecta que hay niños que no les funciona esa estrategia, por lo tanto, luego que termine esa primera lectura, viene una lectura en voz alta, ya porque ahí abarcamos al resto de los alumnos que necesitan, ¿verdad?, ir siguiendo con una lectura o que el mismo profesor vaya intercalando la lectura junto con ellos. Y aquí entra la estrategia de nosotros como profe, porque acá yo en la primera lectura silenciosa tuve que haber identificado quiénes son los niños que no lograron concentrarse
y justamente a ellos ser partícipes en la lectura en voz alta, para que ahí logren una mayor concentración de acuerdo a sus habilidades. Otro tema súper importante, Diana, es el hecho de cómo motivamos, ¿ya? La lectura. Y cuando yo digo cuando motivamos, que obviamente yo como profe o como papá me tengo que preocupar que sean textos que les van a gustar a mis hijos, a mis alumnos, ya que sean textos que estén en la realidad, que sean textos cercanos a ellos. Entre más cercano, más significativa va a ser la lectura y por ende para ellos va a ser más entretenida o les van a poner mucho más atención. Profe, en ese caso sería como bueno como entregar textos que los identifiquen, por ejemplo, no sé, nosotros anteriormente para explicar como lo del coronavirus escogimos un texto que se llamaba Clementina y el coronavirus. Sí, lo Entonces vi. explicaba como las emociones de los niños y todo eso. Algo así es lo que no, lo que le está explicando como a los papás que tienen que escoger como textos o no. Eso es, eso es. Y a la vez, claro, por ejemplo, acá uno ocupa mucho, claro, la realidad sanitaria que estamos viviendo, porque obviamente nuestros niños no están ajenos a lo que pasa. Entonces, ¿qué mejor que explicarle lo que está pasando por medio de una lectura, que lo entiendan, ¿verdad? Por medio de Clementina, en este caso, que fueran viendo cuáles eran las emociones que ellos podían sentir frente a este virus, ¿ya? Pero lo mismo va a ocurrir con todo, ¿ya? Si es un poema, ya que los papás, les llegó una guía, por ejemplo, en esta semana y tienen que trabajar guía y viene un poema y usted dice, el poema que eligieron los profes no me gustó mucho, usted primero que elijan otro ellos, que lleven, que muestren cuál es el verdadero sentido de una poesía y que es además algo súper rico porque es súper subjetivo, ¿ya? Entonces, cuando logramos que los niños, ¿verdad?, logren experimentar las emociones, que quiso transmitir el poeta o la poetisa por medio de un hablante lírico y el niño detecta eso, obviamente que todo toma sentido. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que tú me mencionas. Ya. Aquí otra persona me dice que en internet no hay no hay internet que logre explicar cuál es la diferencia o cómo identificarlo con respecto yo me acuerdo que ella hizo la pregunta del hablante lírico. ¿Qué cosa? Perdón, Diana, no entendí. ¿Qué es lo que qué es lo que no hay en internet? Estrategias para identificar el hablante lírico, para que no lo confundan Con el narrador. con el narrador. Ya. Mira, el hablante lírico, ¿qué es? Lo que pasa es que tendríamos que tomar algún verso de algún poema, ¿ya? Pero los poemas, cada poema siempre, a pesar, bueno, son breves y son súper claritos en lo que quieren manifestar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy y digo, no sé, podrá nublarse el sol eternamente. Esta es una cartita que siempre tengo bajo la manga para mis clases, sobre todo del colegio. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí se apagará la llama de tu amor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un hablante lírico, ¿verdad? Ese hablante lírico le está hablando a una persona que ama y le está diciendo que pase lo que pase, que el mundo se puede acabar, pero que él jamás va a dejar de estar enamorado de ella. Por lo tanto, ¿cuál es el hablante lírico? Un enamorado. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que uno cuando lo comprende y entiende cuál es el mensaje que está entregando, ya cuál es el sentimiento, uno dice, ya, pues o sea, la persona que está entregando ese sentimiento, en este caso es un enamorado, ¿ya? O como alguien podría decir, sí, pero un enamorado a lo mejor es un esposo. Claro, también, pero es un esposo enamorado, ¿ya? Y siempre también cuando uno trabaja esto, uno da la alternativa. Y siempre la alternativa va a indicar a que sea solamente que cumpla un criterio. O sea, que no sea, no, por ejemplo, no voy a encontrar alternativa A, un esposo, alternativa B, un enamorado, alternativa C, un pololo. No, porque las tres podrían ser. Por lo tanto, siempre va a haber uno que lo explique, ¿verdad? Y desde ahí puede haber, no sé, un hijo, no sé, desde chico siempre te miraba cuando llegaba y desde aquí en adelante seré yo el que te cuide, una cosa así.
Entonces, ¿quién es un hijo? El hablante lírico, ¿verdad? Un hijo que agradece, ¿verdad? A su padre o a su madre por los cuidados que le dieron desde que era niño, por decirte de alguna manera. No sé si queda mejor explicado. Sí, ahora con el verso que nos dio, Ah, quedó ya. más claro. Bien. Ya, hay otra pregunta que dice, es de Amanda Belén. Dice, ¿es normal que los niños de aproximadamente 5 a 6 podemos, años aún les cueste pronunciar la R y cómo podemos asegurarnos que no es un problema del lenguaje? Sí, mira, lo que pasa es que la R ya es el don de los problemas que muchas veces los papás nos llevamos en la cabeza cuando queremos que nuestros niños hablen o escriban, ¿ya? Es a los 5 años todavía sigue siendo normal, ya de hecho, en primero básico, cuando los niños ya tienen desde 6 años hacia arriba, en primero básico todavía es muy común encontrar, ¿verdad? Este problema de que no puedan pronunciar el sonido de la R, ¿verdad? O doble R, como se enseña en el colegio. Es más, es tanto, muchas veces, tanto que le damos énfasis a que lo pronuncien, que cuando están en el proceso de lectoescritura, ¿qué hacen nuestros niños cuando hay palabras, por ejemplo, no sé, rojo? Ya uno le trata de decir siempre que el R, y es como doble, con 2 veces, lo empiezan a escribir igual con doble R, ¿ya? Porque uno lo empieza a internalizar. Pero a la persona que escribió ahí, darle toda la tranquilidad de que todavía es parte de la maduración cognitiva que tienen que tener nuestros niños. ¿Cuándo yo me debiera preocupar? ¿Ya? O sea, si me doy cuenta que mi hijo ya tiene 7 años, ¿verdad? O ya estamos terminando primero básico y todavía le cuesta mucho, claro, pues ahí sí ya debiéramos hablarlos con el pediatra, manifestarle en los controles que el niño ya como que está pasando la etapa en que debiera tener adquirido esta pronunciación, y ahí el pediatra de seguro que también le va a hacer algunas pruebas y si es necesario lo va a derivar a algún fonoaudiólogo para poder trabajar. Ahora, es importante en esta época que, por ejemplo, en nuestro programa, en este canal que se habilitó TV Educa Chile, que aparece harto como lo que es Cantando Aprendo a Hablar. Aprendo a Hablar está creado por un grupo de fonoaudiólogos. Entonces, ahí es súper bueno para que los niños logren la pronunciación de ciertas letras que son las que más cuestan, ¿ya? Entonces eso pueden ir viendo también los papás o googlearlo, ver en YouTube, sirven harto también todo este mecanismo de canciones o de juegos que se crean para lograr este aprendizaje. Ya, profe, mire, aquí, o sea, como no nos ha preguntado nadie más nada, nosotros tenemos como le decía, algunas como preguntas por si acaso. Eh, recomendaciones de preguntas para saber si el niño entiende lo que está leyendo. Ya, acá tenemos, por ejemplo, voy a dejar mi celular quieto aquí porque tú sabes cuál es mi manía cuando hablo. Las manos, Las manos, po. Y tomando el celular no puedo mover las manos y es como que no soy yo. Espérame un poquitito. o Porque mueve el celular mucho o mueve las manos. yo tenía todo preparado para hacer esto desde el computador, entonces ya, no sé. No, ya no importa, si no lo voy a dejar nomás y parece que... Ahí, Ahí. ya. Preguntas, tú me hacías preguntas para ver el nivel de comprensión, ¿cierto? Sí. Ya, miren, acá también, primero que todo tenemos que tener súper claro que estrategias de comprensión lectora vamos a encontrar muchas, ¿ya? En diferentes autores, dependiendo de los programas de lectoescrituras que queramos, dependiendo de la editorial, de los libros que se estén trabajando, etc. ¿Qué tenemos que tener claro primero que todo? Que podemos identificar o podemos agrupar en 3 grandes etapas o estrategias la comprensión lectora. Primero, ya que es la etapa más inicial, por decirlo en un lenguaje más claro, es que el niño logre sacar información textual del texto. ¿Ya? No sé, Pedrito salió a comprar con paraguas el día de lluvia. ¿Con qué salió a comprar? Con paraguas, ¿verdad? Está textual, es algo explícito del texto, ¿ya? Ese es un primer nivel, ¿ya? Ahora,
yo podríamos después tener una pregunta para que el niño interprete el contexto del texto, ¿ya? No sé, ¿por qué crees tú que Pedrito tuvo que ir a comprar con paraguas, no sé, con botas de agua, el día de lluvia? Entonces, obviamente, si estamos hablando de niños más pequeñitos, aquí podemos poner que es para que el paraguas no lo moje, que ahí lo está, es algo igual como súper obvio, pero no está en el texto, ¿verdad? Se dice que llevaba, pero no, entonces ahí vamos viendo también los conocimientos que tienen los niños, ¿ya? También podemos, si es un nivel más avanzado, ¿ya? No sé, segundo, tercero, ¿por qué habrá ido Pedrito y no fue otro integrante de la casa? Ah, porque a lo mejor Pedrito es el hermano mayor y la mamá estaba con la guagua. Entonces tú te vas dando cuenta de que vamos poniendo al niño en distintas situaciones que lo hagan sumergirse en la lectura. Y como una etapa, y como una tercera etapa, que esta es más compleja, pero que es súper importante que la trabajemos, que tiene que ver con hacer reflexiones, ¿ya? En base a lo que el niño leyó, ¿ya? ¿Por qué crees tú, cuál es la importancia del paraguas en un día de lluvia? ¿Por qué crees que lo debemos usar? ¿Has usado tu paraguas alguna vez? Y si es así, ¿por qué lo has usado? Entonces vemos que el niño, ¿qué logramos con esto? Sacamos al niño del texto y lo llevamos a un contexto real, ¿ya? Y tiene que ver con autocuidado, porque obviamente si me mojo, si salgo sin paraguas, me puedo mojar, el mojarme puede implicar que yo me enferme, con todas las consecuencias que pueden venir después. Entonces, si tú te vas dando cuenta, Diana, vamos a tener tres etapas súper limitadas o bien definidas, mejor dicho, sobre si yo, para darme cuenta si los niños están comprendiendo lo que leo, ¿ya? Muy breve, entonces, la primera es sacar información explícita del texto, ya días, fechas, colores, quién acompañaba, nombres, lugares. Personajes. Otra tanda es interpretar, ya que el niño asocie lo que está explícito, pero que también pueda hacer suposiciones de lo que puede estar, sin obviamente caer en invento. Y la tercera, que es súper importante, que yo trato de, bueno, a todos mis estudiantes, sobre todo de acá de la universidad, son mis recomendaciones de siempre decirle a los chiquillos que puedan reflexionar a partir de un texto, es decir, que el texto no quede ahí, sino que cómo yo logro que lo que estaba en el texto lo saco y le sirva al niño para su vida del día a día. Ya, nos queda súper, o sea, si alguno no entendió, la idea es que nos vaya poniendo como que no está entendiendo algo, Correcto. porque para que nosotros podamos como clarificar como informaciones. Ya, otra pregunta que tenemos aquí, ¿qué letras que más les complican a los niños? ¿Y por qué? Por ejemplo, la C y la S. Ah, claro, ¿Con qué lo las que pasa es que confunden? acá nosotros que tenemos que tener claro, si vamos a empezar con un proceso de lectoescritura, siempre vamos a tener que escoger letras que no le van a provocar ninguna confusión al niño, ¿ya? Por eso, siempre la M, que la M, ¿verdad? La P, la P, la L, eh, la N, la N, siempre con el sonido, ¿ah? Yo soy muy partidario de que los sonidos es la madre para enseñar a leer. Entonces, siempre esas consonantes no logran confusión, ¿ya? Y luego vamos ya a dejar más, cuando el niño yo logro que ya me esté leyendo ciertas palabras y creando ciertas frases, ¿ya? Como el niño, porque todo este proceso de lectoescritura, como que uno se lanza, ya en este caso los niños, y como que empiezan a avanzar súper rápido, ¿ya? Y además que los niños como están con toda esta, con todo el entusiasmo de querer leer, ellos andan por todas partes juntando, ¿verdad?, las letras que uno les está enseñando. Entonces es súper fácil después hacer la diferenciación entre la C, entre la S, ¿verdad?, que les provoca a ellos harta confusión, la R, ¿verdad?, o la ERI, la doble R, que también son La, algunos, claro, la Z también la, la vamos a dejar. ¿Cómo, perdón? la, la, la G con la Q, Correcto, la G también con los la confunden. J, la Q con la K, ¿verdad? Todo También eso, los confunden. siempre lo da, claro, si hay alguien que esté viendo acá, por ejemplo, está en primero básico, obviamente que en este tiempo
no se caliente la cabeza en cómo le enseñan la Q, la K. No, primero veamos que logre formar buenas palabras primero. Y yo acá les quería mostrar algo que no es, como decir, yo no me voy a llevar yo los créditos, porque la verdad es como lo trabaja mi esposa con mi hijo, que ella acá le hace tarjetitas, si ustedes se dan cuenta, son cartulinas muy simples, ¿verdad? Entonces, los sonidos, la L con la A, la L con la O. Entonces después obviamente va juntando y van hasta jugando, a mi hijo le encanta, ¿verdad? Y empieza ellos a crear distintos tipos de palabras. Pero obviamente en este juego no vamos a incluir las palabras que tú me mencionabas, las que les pueden costar comprender, ya, sino que con esto logramos de que el niño tome confianza en la lectura, y después de todo lo anterior lo vamos a ir trabajando. Entonces, Diana, quería obviamente compartirle que esto yo también, bueno, es una estrategia que también mi cuñado lo hace con uno de mis sobrinos, que tiene la misma edad de mi hijo, y si ustedes se dan cuenta, toda la L, ellos lo van haciendo, la hacen del mismo color, ¿ya? La D la hacen del mismo color, y así, pues. Las P son amarillas, y por ejemplo, la M son rosadas. Entonces así es para ir provocando, obviamente, Bueno, me salió una publicidad, pero Mira, fue, fue Milo. elección, ¿ya? Así que eso es una buena estrategia que yo quería compartir con ustedes también, porque es algo muy simple, simplísimo, y da muy buenos resultados. Profe, en ese caso eh, por ejemplo, eh, ya, en elaboración de texto, ya estamos más subiendo de Más nivel. avanzado. Eh, y según la teoría, ¿cómo explicar los signos de puntuación? ¿En qué momento deben ir? Eh, ¿O cómo explicarle a los niños? Porque igual entendamos que los papás están a cargo de la educación de los niños y debe ser súper complejo porque como lo explicaba antes, cosas que para nosotros son sumamente naturales en la vida de los docentes, como que las conocemos, como que sabemos, ellos no saben. Entonces, o pueden saber o tienen confusión, entonces la idea es como ir como esclareciendo estas cosas que uno sabe y ellos no tienen acceso. Muchas veces cuesta. Sí, mira, acá la verdad es que no es tampoco algo tan avanzado en la edad de los niños, sino que también el tema de puntuación tiene que ir de la mano con el proceso de lectoescritura, ya, obviamente adaptado a la realidad que tiene cada niño, pero en la medida que los niños están aprendiendo a escribir y a leer, nosotros debiéramos al tiro darle a conocer algunos conceptos de puntuación. Y aquí yo creo mucho en la vieja escuela, cuando se utilizaba el típico lápiz rojo, ¿verdad? Para el punto final o para el punto de la I, etcétera, de que se haga. Ya, porque obviamente vamos mezclando estrategias y todo lo visual también va quedando mucho en la memoria de los niños. ¿Ya? Entonces, una vez que podemos crear que el niño lea o escriba una frase, ya, porque recordemos que lectoescritura pues va de la manito, ya el niño termine con un punto final, ¿verdad? Entonces al tiro le vamos agregando el concepto de punto y lo hacemos con color rojo. Y así cuando el niño después va pasando a segundo básico y ya está creando oraciones mucho más elaboradas, que le podemos incluir algunas comas, algunos tildes, también pues lo vamos haciendo, le decimos que la coma me va separando, son pausas. Ya no le vamos a hacer que la coma en uso de vocativo, en enumeración, no, porque obviamente la cabeza de los niños todavía no están aptas para entender todo esto de una manera metodológica tan conceptual, ¿verdad? Pero sí como pausa y la hacemos. Y lo mismo, ya hay de la mano cuando lea. Cuando el niño vea, por eso es importante que lo hagamos al tiro, porque el niño cuando si le vamos a dar un párrafo que lea, de seguro que en ese párrafo van a ir coma y van a ir algunos puntos. Entonces, al tiro el niño va diciendo pausa, una pausa más larga que el punto. Entonces, Diana, es importante que se trabaje igual
desde el inicio del proceso lector. Y obviamente a medida que el niño va creciendo, le vamos enseñando las otras finalidades, no sé, con cuarto básico, ya los dos puntos, el punto y coma, y etcétera. Pero ahí a este nivel ya obviamente va a ser mucho más fácil porque ya va a tener todo lo demás adquirido. Profe, también otra pregunta que teníamos era, ¿cómo explicar las palabras homófonas? Sí, homófonas. Homófona, igual expliquemos como el concepto, porque no sé si los papás conocerán el concepto. Homófono son palabras que suenan igual, pero tienen significados diferentes. Claro. Como por Ese, ejemplo... el ay, el ahí y el ay, me pegué. Claro, acá justamente, claro, al decir palabra homófona, uno dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? O como lo que aparece ahora también que se enseña, oh, se me olvidó. Bueno, otro término que es muy parecido a los sinónimos, pero que también se empieza a enseñar desde quinto básico. Mira, aquí es súper importante para las palabras homófonas es tener un buen cimiento de todo lo que vino anteriormente a cuando llegamos a palabras homófonas. Cuando llegamos a las palabras homófonas, ¿verdad? El niño tiene que ser consciente ya de que hay palabras que yo las puedo escuchar, ¿verdad? De la misma manera, pero la intención comunicativa es distinta. Y como la intención comunicativa es distinta, hay algo que las tiene que diferenciar, ¿verdad? Porque si el sonido es igual, hay algo que en este caso va a ser la forma en que la vamos a escribir, que las va a diferenciar. Ya tomando el ejemplo que tú dices, ¿verdad? Si yo digo, no sé, ahí, que es A, H, I con tilde, ¿verdad? Que en el contexto, esto siempre tiene que ir acompañadito, obviamente, yo no puedo enseñar el ahí, el ay o el ay de dolor o el ay de haber como ente separado. Yo lo necesito en un contexto, porque el contexto es el que le está dando el sentido a la palabra, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, ahí en esa calle es donde todos los días tomo el colectivo, ¿verdad? Ahí en esa calle me está indicando un lugar, ¿verdad? Y se pronuncia como tal, ¿verdad? Ahí. En este caso, obviamente, ahora en este caso, sí, Diana, como lleva tilde, ¿verdad? Va a haber diferencia en la pronunciación, ¿verdad? Porque es distinto decir ahí que decir ay, ¿ya? Y el otro que sí se va a confundir mucho es el hay de haber, del verbo haber con H, ¿verdad? Hay 3 panes en el mueble, ¿ya? Con hay me pinché un dedo, ya que es sin H y es de exclamación, ¿ya? Pero también hay otro tipo de palabra homófona. Como la casa. Casa Ya, de cazar, de cazar y de casa, de hogar. bien. Ahí ya, aclaro, ahí me gustó más porque ahí tiene más sentido para los chiquillos y va a tener menos confusión, porque en el otro, como teníamos tilde, queda más enredado. Claro, casa, ¿ya? Que lo podemos tener casa de un hogar, de una vivienda, y casa de salir a cazar. Entonces aquí en este caso es súper fácil, porque obviamente el casa de salir a cazar es con Z, o sea que el motivo el contexto también me lo va a ir dando. Está prohibido la casa, está prohibida la casa, o debiera estar prohibida la casa de todos los animales. En ese contexto es obvio que el concepto casa no es de hogar, no es de vivienda, ya, sino que es de salir a cazar. ¿Ya? Pero eso, mira, independientemente de la palabra, la recomendación es analizar el contexto, porque el contexto a mí me va a dejar clarito hacia qué tipo o cuál es el significado que se está usando esa palabra en la oración determinada. Ya, porque y nos quedan 3, o sea, porque la gente como que no ha preguntado más, es que nos quedan como 3 y comenzaríamos a cerrar si es que no queda ninguna duda y la gente no nos comenta nada. Bien. Diría, por ejemplo, cuando el niño lee en voz alta, ¿existe alguna estrategia o tips para que los apoderados se den cuenta si están logrando objetivos como fluidez y puntuación? En el caso extremo de que un apoderado no sepa leer, ¿qué podría hacer?
Mira, acá la clave es comprender, ¿ya? Yo, ¿cómo me doy cuenta? Porque podemos tener, a ver, no tenemos que perder el norte, que una cosa, claro, es que se respeten los signos de puntuación en una narración, ¿verdad? Que se utilicen buenos tonos, todo lo que se quiera. Pero yo no saco nada con tener como todo esto a la perfección si no se logró entender lo que leí o yo mismo no comprendí lo que estuve leyendo, ¿ya? Pero es súper difícil leer bien, es decir, respetar todas las reglas ortográficas y no comprender es como súper difícil, ¿ya? Entonces, lo primero es que uno siempre tiene que leer, ya independientemente que yo esté solo en mi habitación leyendo, tengo que yo hacerme la idea de que estoy leyendo para que otra persona entienda lo que está ahí, ¿verdad? Y eso que requiere, uno no requiere una lectura plana, requiere distintos matices, requiere de muchos elementos paraverbales en esta lectura, que obviamente esto va ayudando en esta comprensión. En el caso de que hayan papás de que tengan problemas, de que no tienen lamentablemente la habilidad de poder leer, de poder escribir, obviamente aquí el mayor desafío va a estar en que justamente estos niños que están leyendo sean capaces de lograr la comprensión en sus padres. Que ellos les cuenten la historia y que los papás vayan aportando qué es lo que entendieron de lo que escucharon, de lo que estaban leyendo, ¿verdad? Su hijo, ¿ya? Y obviamente dejar la invitación de que esos papás que existen y tenemos harto todavía en nuestro país, se sometan o ingresen, ¿verdad?, a programas de apoyo, de alfabetización, que es súper importante, como este mismo trabajo que están haciendo ustedes, porque ustedes dejan ahí para que les puedan hacer preguntas o dudas y puedan ser igual de repente autodidactas si uno tiene la opción de facilitarles material. Ya así yo también dejo la invitación hecha, si de repente hay alguien ahí, algún papá, algún conocido que necesite de poder ayudar, obviamente que yo feliz lo hago también. Ay, no, sí, va a quedar más veces invitado. Profe, una compañera de nosotros nos pregunta, ¿a qué edad sería ideal que los niños tengan los primeros acercamientos con la escritura? A ver, pero hay que entender bien la escritura como, a ver, ¿Como trazos o como...? claro, porque obviamente, a ver, por ejemplo, si escritura, por ejemplo, del nombre, ¿ya? En nuestro sistema educativo actual, porque a mí siempre igual me gusta regirme de acuerdo a lo que los niños tienen que ir sabiendo en el país en el que estamos, ¿ya? Yo a ustedes más con una oportunidad se lo he dicho, que si yo pongo de cabeza a un niño de 3 años a que trate de escribir y que a lo mejor mecánicamente va a lograr hacer algo que se parezca a su nombre, pero el niño no está preparado cognitivamente para hacerlo, ¿ya? No así ya cuando se inicia el proceso de escolaridad o preescolaridad, ¿verdad? Con el prekinder, en donde los niños mayoritariamente salen de prekinder escribiendo su nombre, por lo menos, ya en letra imprenta. Entonces, aquí yo creo que los 4 años empieza a marcar un inicio de escritura, ¿ya? Pero ojo, que es una escritura como mecánica, no es una escritura de que sepa qué letra, que sea una lectura como consciente, ya, sino que es algo como mecánico y memorístico, que ellos es como que saben cuáles son los trazos para crear su nombre, ¿ya? En kinder ya se empieza a agrandar esto un poquito más, pero el fuerte viene ya a los 6 años. A los 6 años nuestros niños ya cognitivamente están más preparados para empezar con todo el proceso de escritura, y cuando digo preparado es porque obviamente tenemos que respetar los tiempos de los niños para su aprendizaje y no lograr en ellos frustraciones anticipadas que tampoco corresponden, ¿ya? Pero a los 6 años en primero básico es cuando debiera ya dar ese empujón bien inicial para el proceso de escritura. Ya, profe. Mi compañera me estaban informando que a la hora esto se cierra automáticamente, así que Ya. muchas gracias Como, por como... oye, es que te dicen, este profe es tan bueno para hablar, es que
Hay que cortar. No, no, sí estaban diciendo que se iba a cortar y como quedar ahí los dos conversando solos sin nada. Bien. Entonces, para que podamos cerrar, despedirnos, que quede invitado por si una vez, o sea, si otra vez quiere participar igual en la iniciativa, sería ideal porque hay cosas que nosotros como estudiantes de docencia no sabemos, pero que usted sí sabe y nos puede ayudar porque es importante como tener como el apoyo de usted para poder apoyar a los papás porque entendemos que esto nos genera caos a todos. Estamos todos en las mismas posiciones y es difícil, uno no entiende qué está pasando, se está volviendo loco, mucha gente ya está entrando en la Es que locura. ya lo estamos. Yo pienso que quedan poca gente cuerda. Entonces, su aporte ha sido súper significativo para nosotros. De verdad que estamos súper contentos con que nos haya querido apoyar. Así que, para que se despida, si Bien. quiere volver. Sí, no, yo feliz acepto una nueva invitación, todo lo que sea un aporte. Yo a ustedes siempre le he dicho que para trabajar en educación a uno le tiene que gustar, ¿ya? Y cuando uno transmite que a ti te gusta esto de enseñar, obviamente los únicos beneficiados siempre van a ser nuestros niños, nuestros alumnos, y ahí empieza el sentido de la educación, ¿ya? Yo creo que ese es un primer mensaje para todos ustedes como futuros profes, para los papás también, que en esta época yo sé que ha sido súper difícil en las casas estar lidiando con las clases, porque obviamente, como dice el dicho, no todos tienen dedos para el piano, y es complejo llegar a los niños y lograrnos que nos entiendan, respetar los tiempos. Yo creo que no volverse loco, pero tampoco podemos quedarnos ahí como que ya algún día van a aprender, porque obviamente nuestro cerebro necesita de una continuidad en los aprendizajes, ¿ya? Entonces, igual es importante seguir rutinas de estudio, pero indudablemente decir a los papás también que si hay cosas que de repente lo está complicando mucho, que vea otra estrategia, que baje los niveles, y que esto tiene que pasar en algún momento, y de ahí obviamente vamos a tener que hacer todas las nivelaciones, pero es importante de que sigan. Por eso yo me gustó mucho esta iniciativa, porque es una forma, pues es un apoyo, es una respuesta a muchas necesidades que están teniendo los papás. Así que, no, eso, bienvenido, yo todas las invitaciones que me quieran hacer, feliz. Aparte que es una herramienta mucho más accesible. Porque, Sí, por ejemplo, no todos tienen acceso a computador. Recordemos que pocas personas tienen acceso a computador y además que en una casa muchas veces son varios niños que comparten un solo computador. correcto. Entonces, en cambio, el celular es como o sea, no digamos que todos tienen, pero la mayoría puede tener y como esto es como más acercativo para que los niños no tengan vacíos de aprendizaje, si aquí la realidad es que nosotros queremos como apoyar a los niños, porque tener vacíos de aprendizaje, hasta nosotros tenemos, pues, si usted se ha dado cuenta en la clase, a veces estamos, usted No, pregunta algo y todo así, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces, siempre nos pasa como eso, entonces igual, como, pucha, darle muchas gracias porque de verdad estamos muy, muy agradecidos con este grupo de estudiantes que estamos como tratando de apoyar en lo que podemos. Y fantástico que nos haya podido ayudar, como a explicarnos como cositas que nosotros no somos, o sea, deberíamos ser expertos, pero todavía no tanto, todavía no estamos no, en pero sala. oye, Diana, si uno de a poco va aprendiendo, yo a ustedes siempre le he dicho, yo en cada clase que le hago con usted y cada clase que hago en el colegio, uno aprende día a día, si uno nunca termina de formarse. No, pues. Así que, pucha, eso que he invitado para otras veces que usted quiera, Ya, siempre usted va a estar invitado y como porque de verdad que nos gusta como su manera como de trabajar, aparte que usted es un profe que trabaja en sala, que eso es súper importante, porque es diferente, otra cosa es con, ¿cómo se dice el dicho ese? Otras cosas otra con, cosa con guitarra, o ahí algo así, está, ¿o no? sí, entre los dos, no sé, estamos ahí más perdidos, pero eso, así que muchas gracias. Ya, pues, genial. Así que ahí estamos en contacto y me avisan. ¿Bien?
Ya, pues. Chao, profe, cuídese. Ya pues. Por Chao, lo pronto nos gente. vemos el miércoles entonces en clase, ¿ah? Pues encima nos va a evaluar. Chao, profe. Ya, cuídense. Chao, chao, un gusto. Chao, cuídense. Chao, que estén bien. Chao, chao.